¿Qué pasa cuando a una persona le diagnostican de tuberculosis? ¿Cuáles son las primeras indicaciones que debe recibir? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Una vez que el paciente empieza a recuperarse con los tratamientos, ¿cómo debe ser la convalecencia? ¿Cuáles son los consejos que los médicos le dan al paciente que tiene tuberculosis ya cuando está convaleciendo? ¿Qué debe comer? ¿Qué no debe comer? ¿Debe hacer ejercicio? ¿No debe hacer ejercicio? ¿Debe dormir bien? ¿No? ¿Debe seguir trabajando sus horas? ¿Cuáles son esas indicaciones básicas que dan los médicos a un paciente que está saliendo de la tuberculosis? Pues ese es el tema de su bloque, la convalecencia en Espacio Vital. La doctora Caprini Bernal, ella es médica neumóloga del Hospital Nacional 12 de Mayo, nos va a guiar en este camino. Doctora Bernal, qué gusto de saludarla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Elmer Huerta. Es un tema muy importante del que se debe hablar, sobre todo porque hay mucho desconocimiento por parte de los pacientes sobre qué es lo que tienen que hacer en casa cuando son diagnosticados, y también explicarles, porque hay un tabú, ¿no?, de que cuando uno lo diagnostican TV, como ¿por qué me dio? Si yo como bien, si no tengo ningún familiar, como que lo ven en el lado muy negativo, y a veces eso los lleva a la depresión y hacen empeorar el cuadro incluso, ¿no? Entonces es un tema súper importante. Pues empecemos por ese lado. Yo creo que ya en otros programas hemos tocado cómo se hace el diagnóstico, la persona. Empecemos por ese lado. ¿Cómo es que llega el paciente y desarrolle un poquito ese malestar que tiene la persona? ¿Por qué me ha dado a mí? A ver, desarrolle, por favor, cómo es ese momento del diagnóstico. Ya, normalmente cuando el paciente acude con alguna lesión en el pulmón, para un resumen rápido, cualquier paciente, cualquier persona que viene por una tos más de 2 semanas, es parte del protocolo de manejo de cualquier hospital, clínica, tomarse una radiografía de tórax, prueba de beca en esputo para hacer el diagnóstico, ya que en el Perú lamentablemente tenemos tasas altas de la tuberculosis, ¿no? Entonces, si el diagnóstico o la prueba radiográfica sale sugerente de una tuberculosis, se pide el BK, se pide el Ginexpra en algunos centros que cuentan con esto. Si sale positivo, pues se le da el informe que tiene una tuberculosis. Ahora, si tienen solamente otras... para aclararle a nuestros oyentes, el BK, ese B es de bacilo, K es de Koch, el bacilo de Koch, es una prueba que se hace en el esputo del paciente para saber si en su esputo, es decir, en la secreción que viene de sus pulmones, está el microbio, ¿no? Eso más el cuadro clínico, más la radiografía, y hace el diagnóstico de tuberculosis. ¿Cuál fue la otra prueba que dijo? El Ginexpra. ¿Qué cosa es eso? Es una prueba, un PCR para detectar el Mycobacterium tuberculoso, o sea, en buen cristiano sería que detecta los genes de la tuberculosis. Es una prueba mucho más sensible. ¿Se hace en el esputo o se hace en la sangre? En el esputo. Se hace en el esputo. También se puede hacer en el líquido pleural y líquido cefalorraquídeo. Entonces, dos pruebas importantes, más la radiografía, más el cuadro clínico, se le dice al paciente, señora, usted tiene tuberculosis. Y ahí es donde viene la sorpresa, dice usted, para el paciente. ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿Qué creen? Claro, o sea, el paciente piensa de que se le da generalmente a personas que son de mal vivir o no se alimentan bien o porque tuvieron algún antecedente de algún familiar que tuvo tuberculosis. Entonces la primera pregunta que te hacen es ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si yo no tengo ningún familiar, nunca he estado en contacto con nadie de la tuberculosis, ¿no? Entonces esa es una pregunta. ¿Cuál es la respuesta que le dan ustedes? Bueno, yo le digo que en el Perú la tuberculosis es endémica, ¿no? No es la palabra correcta, pero es muy abundante. O sea, como ahora es el COVID, ¿no? Da dando vueltas, claro, y vueltas y vueltas. Ajá, perfecto. Sí. Es muy frecuente en la tuberculosis en el Perú, la palabra más exacta sería. Entonces, uno puede subir a la combi, de repente te tosió a alguien, un cobrador, tu compañero del asiento y tenía tuberculosis, ya te contagió. Ahora, de esas personas, digamos que fueran 100, 10 de ellas son las que hacen la enfermedad como tal de tuberculosis. El otro 90%, pues generalmente, de acuerdo al sistema inmunológico, hacen una cicatriz, una fiebrecita, no se dan cuenta como un proceso viral y ahí pasó. El otro 10%, para que entiendan, es los piñas, digamos, los que lamentablemente les tocó la suerte de que les dio, o la mala suerte que les dé la tuberculosis, son los pacientes que hacen la enfermedad como tal. Bien, pero se les explica claramente que actualmente se encuentran con medicinas adecuadas y si es una tuberculosis sensible, pues el tratamiento son 6 meses y de acuerdo a cuánto tenga el compromiso pulmonar es con lo que va a quedar de secuelas. Puede ser si es una lesión
Perdón, pequeña. disculpe. Entonces, por lo frecuente que es esta enfermedad, usted está en el metropolitano, usted está en el micro, usted está en el cine, usted está en algún lugar cerrado, alguien está tosiendo y como esta enfermedad es recontra súper contagiosa, ya lo contagió. 1 de cada 10 va a desarrollar la tuberculosis pulmonar. Por lo tanto, no es necesario que haya tenido familiares con tuberculosis, ni es necesario que, como usted dijo, sea una persona indigente de la calle, que por qué me dio a mí, eso le puede dar a cualquiera. Entonces allí es donde empiezan el tratamiento. Ustedes recetan los tratamientos que ahora nos lo va a describir en el próximo bloque. Doctora Bernal, ya les dimos el tratamiento, le decimos al paciente las instrucciones. Usted debe tomar así, 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 así. Y hay programas incluso del ministerio, doctora, ¿verdad?, que le llevan la medicina a su casa a los pacientes, ¿verdad? Sí, actualmente hay un sistema DOTS, que el ministerio se encarga de dar el medicamento. Depende mucho del paciente. Si es un paciente estable que puede ir a la posta, se le da en la posta y la enfermera verifica que se lo toma en el momento en que le entrega el medicamento. Ahora, si es un paciente que está que no puede caminar, por ejemplo, tiene un mal de podo o algo así, tiene que ir a su domicilio y entregarle. Ahora, hay otros tipos de tuberculosis, XDR, que necesitan tener una enfermera para que le coloquen su medicamento, pero esos son otros esquemas un poco más complejos. Claro. Entonces, para nuestros oyentes, la gran mayoría de los casos de tuberculosis son causadas por bacterias que son felizmente sensibles a los antibióticos. Sin embargo, hay un grupo pequeño que se llama grupo resistente y hay otro bacteria que es extra, súper resistente, la peor de todas, y nosotros somos uno de los campeones mundiales, lamentablemente, en esta súper resistente. Entonces, enfoquémonos en el paciente con su tuberculosis regular, que es sensible, y ¿cuáles son las primeras indicaciones que ustedes le dan a los pacientes? ¿En qué consisten esas sesiones educativas que le dan para que se recupere bien? Bueno, primero es explicarle los medicamentos, ¿no? La importancia de que tome sus medicamentos completos. Se le dice que, bueno, un paciente con peso estándar, más de 60 kilos de peso, serían más o menos 11 pastillas, ¿no? De isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Se les explica también los efectos adversos del medicamento. Algunos medicamentos pueden producir alguna alteración en el perfil hepático, pueden producir gastritis, pueden producir alguna deficiencia de vitaminas, que lo explicaré más adelante, y de acuerdo a eso se le va explicando cuál es el manejo. También de acuerdo a la comorbilidad se le da algunas recomendaciones adicionales, ¿no? Muy bien. 11 pastillas al día tienen que tomar. Exacto. Un paciente estándar con peso de 60 kilos, ¿no? El peso, si pesa menos pastillas. Pero segunda pregunta, ¿quién da estas indicaciones? ¿Las hace la enfermera? ¿Las hace el médico? ¿Las hace un educador de salud? No, lo hace el médico neumólogo o el médico de la posta si es que lo ha hecho el diagnóstico en la posta. Perfecto. Entonces va a evaluarse con su radiografía, su beca positivo o el criterio clínico que tenga de acuerdo para el diagnóstico. Entonces se hace el diagnóstico de tuberculosis, en este caso pongamos pulmonar, ¿no? Se le inicia el esquema en la historia clínica, se le pone isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida de acuerdo al peso. Si el paciente es desnutrido o tiene VIH, se le recomienda adicionar piridoxina como parte del tratamiento por las deficiencias nutricionales que producen en estos pacientes, ¿no? Muy bien. Entonces, digamos que a este paciente se le da las indicaciones y la importancia que tiene esta clase, entre comillas, de las medicinas que va a tomar, etcétera, es porque el paciente debe tomar su medicamento, porque si suspende la medicina, la bacteria se puede hacer resistente y esa es la razón por la que tenemos tanta bacteria resistente en el Perú. Muy bien, el paciente se supone que entiende todo eso. Doctora, ¿y qué otras indicaciones se le da? ¿Cómo se le dice? Porque el paciente se supone que está con tos, de repente está con fiebrecitas, ha bajado de peso, etcétera. ¿Cuáles son las indicaciones de estilo de vida que se le debe dar a este paciente? Lo primero es que se le recomienda una dieta idealmente alta en proteínas. Bien, en algunos estudios demuestran que se podría adicionar vitamina D, vitamina E y bueno el complejo B. También dentro del sistema inmunológico también se está recomendando el uso del magnesio, zinc y selenio como parte de aditivos minerales para mejorar el sistema inmunológico. Pero si el paciente tiene una dieta balanceada, vale decir, con las vitaminas, proteínas y minerales, o sea que come verduras, frutas, carnes, de acuerdo al balance nutricional, pues no es necesario que lo tome en forma de vitamina, suficiente con la dieta.
dieta. Pero si en caso no es así, o a veces al comienzo del tratamiento tienen un poco de intolerancia oral, sí se puede adicionar vitaminas por vía oral, ¿no? Pero no es lo principal. La principal es la dieta y la alimentación, que es donde están los Suena muy nutrientes. interesante, obviamente, ¿verdad? Decir, señoras, tiene que comer una dieta alta en proteínas. Y si el paciente no tiene dinero, doctora, es pobre, porque puede ocurrir. Recuerde que ahora 1/3 de los peruanos están yendo a dormir sin comer nada. ¿Cómo hacemos? El Ministerio de Salud da una bolsa de alimentos. Obviamente no es la mayor cantidad ni es súper grande, pero es un apoyo, ¿no?, para el paciente que tiene desnutrición. En realidad, todo paciente con TB recibe esta bolsa de alimentos durante el tratamiento y de esa manera se apoya para la ¿En qué alimentación. consiste esa bolsa de alimentos que hay allí? En realidad es dinero lo que le dan para que pueda aumentar en la nutrición. En algunos lugares también le distan algunos alimentos, ¿no? Pero en general es un dinero adicional para que puedan alimentarse adecuadamente. Obviamente también tienen que pasar por un tratamiento, por una evaluación nutricional. Y actualmente también se está indicando la evaluación psicológica, ¿no? Porque, como bien explicamos en el primer bloque, es un shock que le hagan el diagnóstico de tuberculosis al paciente y es emocional, ¿no? Y es importante que tenga un apoyo psicológico. En algún momento en el Hospital 2 de Mayo, antes de pandemia, ahora actualmente lo estamos volviendo a incrementar, se dio un programa en pacientes sobre todo con tuberculosis MDR y XDR con apoyo de rehabilitación pulmonar cuando ya eran BK negativos, apoyo psicológico y apoyo nutricional. Crearon grupos muy bonitos de pacientes MDR cuando ya estaban negativos, obviamente, que acudían al centro, hacían una terapia conjunta psicológica, crearon un huerto y en esas épocas donde hubo todo esto que fue antes de pandemia, el abandono en TB-MDR en el Hospital 2 de Mayo fue nulo, ¿no? Entonces, esto fue algo muy importante y una iniciativa muy importante que ahora otra vez le estamos incrementando en el hospital. Grupos y actividades en común. Muy bien, entonces, pero el paciente individual, aparte de la alimentación, por ejemplo, si el paciente dice, doctora, ¿puedo hacer ejercicio? Sí, sí lo pueden hacer, pero idealmente es a partir del mes. ¿Por qué? Porque en el primer mes, normalmente, bueno, lo fisiológicamente lo normal que se dice, de acuerdo a los estudios, es que se negativiza el BK a partir de la segunda semana. Comienza a negativizarse. Ahora, cada paciente es individual. Hay algunos que sí negativizan a la segunda semana, hay otros que demoran. Entonces, un promedio, un mes. ¿No? Si el BK es negativo, el paciente podría comenzar a ejercitarse. Es más, entonces, durante ese mes en que todavía no es negativo, permanece en casa y debe usar mascarilla. ¿Cómo se protege el resto de la familia? La familia debería usar mascarilla durante ese mes y mientras salen los cultivos negativos y el BK negativo sobre todo, cuando van a darle la alimentación al paciente. Ahora, el paciente puede ejercitarse en su habitación o en un ambiente abierto donde en ese momento no haya muchas personas que puedan contagiarse. Por ejemplo, si tiene un patio grande o algo ventilado y no hay nada alrededor, podría quitarse la mascarilla, realizar algún tipo de ejercicio, ¿no? Pero teniendo ciertas indicaciones, porque recuerde, doctor, que hay algunos pacientes que tienen unas cavernas y algunas de ellas están muy localizadas a un vaso. Entonces, algunos de ellos vienen más que todo por hemoptisis, como el primer síntoma para el diagnóstico de la tuberculosis. Entonces, en estos pacientes que vienen con hemoptisis, generalmente se les recomienda que se esperen por lo menos el primer mes antes de hacer ejercicio, porque como está con la hemoptisis activa, cualquier esfuerzo profundo podría darle incremento de la hemoptisis o que se repita. Hemoptisis, ¿no? Para nuestros oyentes, la hemoptisis significa es el sangrado que por la tos. Tosiendo sangre, tose sangre. Muy bien. Entonces, lo que yo estoy rescatando hasta ahora, alimentación, una alta cantidad de proteínas, una buena alimentación, y parece que hay alguna ayuda del Estado. Habría que entrar en más detalle, en eso lo vamos a ver en otro momento. Luego la parte de el aislamiento es importantísima para que no contagie a los demás miembros de la familia, por lo menos un mes, que tome sus medicamentos constantemente, la actividad física, caminar después del mes. Y la parte de salud mental, usted ha dicho que es importantísima. Aparte de esto, ¿qué otra cosa básica se le dice en su recuperación al paciente? Lo principal es la nutrición. Mientras el paciente esté mejor nutrido, más rápido se va a recuperar. Otra recomendación es, voy a hacer un paréntesis acá, a la parte familiar, ¿no? Toda la familia del entorno del paciente con diagnóstico de la tuberculosis debería realizarse una radiografía de tórax y un BK en esputo. Si son menores de 5 años, pues adicionarles el PPD. Si salieran positivos los menores de 5 años, tendrían que usar una profilaxis para la tuberculosis. Bien, y a los demás pacientes, si
son asintomáticos, su control al mes. Si son sintomáticos, se adelanta el control radiográfico y por ejemplo, si son menores de edad, si es una TB sensible, se da isoniazida como profilaxis. Hay esquemas de isoniazida y rifampicina también. Y si son MDR, el levofloxacino se puede usar también como profilaxis, ¿no? Entonces, aparte de las indicaciones personales que se le da a la persona en su alimentación, su salud mental, el aislamiento, etcétera, el manejo de la familia y el evitar la propagación también son partes importantes en esta época de convalescencia o recuperación. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muy agradecido. Encantada de estar con tu programa, doctor. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. La doctora Caprini Bernal, médico neumólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo, estuvo con nosotros. Entonces, fíjese, señora, qué importante es lo de la alimentación. Y ahora que estamos en esta emergencia alimentaria en el Perú, en el que 1/3 de los peruanos y peruanas se están yendo a dormir haciéndose una cruz en la barriga, como se dice, porque no han comido, debe ser tomado muy en cuenta